Pero cuando hay duda de lo que alguien dijo, de lo que alguien predicó, y uno tiene duda y uno dice, Señor, esto como que no, ahí hay que tener cuidado. Y tenemos que tener ese discernimiento de espíritu. Esa mujer parecía que era de Dios. Hablaba cosas que eran verdad, pero no era un espíritu de Dios. No era un don de Dios, no era algo que venía de parte de Dios. Había algo dentro de ella, hermano, que no estaba bien, y el Señor se lo reveló a Pablo. De la misma manera, hermano, yo creo con todo el corazón que entre nosotros, esos tres dones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y de discernimiento de espíritu, hermano, lo que conocemos como dones, dijimos los dones de ¿qué? De revelación, son dones que se van a mover en esta congregación. Cuando dicen amén, hermanos, Dios nos lo va a dar. Necesitamos someternos a Dios, necesitamos buscar de Dios cada día por nombre. Señor, dile, Señor, yo necesito, anhelo que me des ese don de palabra de sabiduría, de palabra de ciencia, de discernimiento de espíritu, porque son las cosas que edifican a la iglesia de Dios. Edifican a la iglesia de Dios. Yo termino con esto, volvemos a 1 Corintios. Capítulo 12. Versículo 7. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. ¿Para provecho de quién, hermano? De la iglesia. Uno tiene que saber usar los dones también y descubrirlos, porque muchas veces uno tiene el don y no lo ha descubierto. Hasta que uno lo comienza a desarrollar, usted dirá, hermano, pero ¿cómo es eso? Así es. Se lo digo porque así es. No voy a entrar en ese punto. Por ponerle un ejemplo, el don de interpretación de lenguas, o el don de género de lenguas, por ejemplo. Ustedes lo han mirado a veces. En el caso de nuestra hermana Connie, el Señor la usa también en esos dones. Ella tiene esos dones. En mi vida también Dios me usó por años también en el don de tanto de profecía como del género de lenguas e interpretación de lenguas, las tres cosas. Pero ¿qué sucede? Que al principio, lo vamos a tocar la otra semana, a uno le da miedito. Uno comienza a hablar en lengua, pero dice, Señor, ¿y qué es esto? Y uno siente que hay una voz por dentro que le está hablando, que le está diciendo, habla, dilo. Y uno está con el miedito ahí diciendo, no, Señor, quizás no viene de parte tuya. Quizás me voy a equivocar. Y si me trago, y si me equivoco, ¿qué van a decir los hermanos? Que el diablo me está usando. Y comienza el enemigo a meterle un montón de pensamientos. Y muchas veces lo tenemos, pero no es hasta que comenzamos a desarrollarlo que nos damos cuenta que tenemos ese. Muchas veces el Señor le va a revelar cosas y le va a decir, mira, ve y dile al pastor esto y esto. Y usted lo tiene que hacer. Porque si usted no lo hace, Dios va a usar a otro. Y muchas veces sucede eso, que dice, ¿por qué no le dije al pastor si es que Dios ya me lo había revelado? Así vamos aprendiendo. Poquito a poquito. Eso es lo que Dios desea, hermano, hacer en nuestras vidas. Eso es lo que Dios desea, como Dios desea bendecir a la iglesia. Si verdaderamente deseamos una iglesia saludable, una iglesia bendecida, próspera en todas las áreas, debemos de anhelar, hermano, los dones del Espíritu Santo. Debemos de someternos a Dios. Tiene que haber una santidad, de lo cual vamos a estar hablando el día domingo. Tiene que haber una santidad en nosotros, hermano, para que Dios nos use, porque tampoco usted puede estar en pecado. Usted no puede estar en pecado, viviendo en adulterio, en fornicación, o viviendo en cualquier tipo de pecado así grave, y decir es que Dios me reveló, Dios me habló. Es muy difícil, porque la palabra dice que qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Como tal vez Dios podrá reprenderlo a usted y hablarle a usted y decirle, no estés haciendo eso porque está mal. Pero si no hay una verdadera comunión con el Espíritu Santo, muy difícilmente el Señor va a usarlo. Pero acuérdense que los vasos que el Señor usa tienen que ser vasos limpios, vasos que estén dispuestos a ser usados en la mano de Dios, que se guarden para Dios, que se guarden siempre para Dios, que busquen al Señor todo el tiempo. Esos son los vasos que el Señor va a usar. La Biblia dice, sed santos, porque vuestro Dios es santo. Así lo dice la Biblia, muy claro. Entonces pidámosle a Dios. De aquí en adelante, hermano, que hemos escuchado de estos tres dones para comenzar, desde hoy en la noche comience a pedirle al Señor, Señor, danos de esos dones. Háblame, Señor, revélame cosas, Señor, habla mi vida. Necesito saber más de ti. Como iglesia, hermano, necesitamos los dones del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oramos en esta noche, hermano. Gracias te damos, Jesús.
Señor, no hemos creído en un Dios muerto, en un Dios variante, en un Dios que hace excepciones. Hemos creído en un Dios vivo. Hemos creído, Señor, en un Dios todopoderoso. Hemos creído en un Dios misericordioso, dispuesto a bendecir